Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a ver en esta oportunidad y hacer un repaso de lo que ha sido una de las clases sobre la ley 19.8, la ley del personal policial. Hicimos hincapié sobre lo que significaba, sobre su relevancia e implicancias que tiene en cuanto a los deberes, derechos y obligaciones de todo el personal policial. Y ustedes como futuros oficiales de policía deben conocerla en profundidad. Deben conocer los deberes, los derechos y obligaciones. Muchas veces nos inclinamos más a los derechos y minimizamos un poco lo que son nuestros deberes y obligaciones. Pero esta ley es amplia, es nuestra reglamentación interna propia que todos tenemos, pero debemos tener en cuenta algo que a lo que hace referencia el artículo primero de esta ley. ¿Sí? Dice que todo el personal policial se encuentra amparado. ¿Sí? Ese amparo que menciona esta ley sí, sigue citando luego este mismo artículo que dice amparado por lo que son las leyes, los decretos, reglamentos y códigos. Si vos te pones a analizar y analizás de alguna manera las materias que estás cursando en la carrera, te vas a encontrar que tenés que estudiar derecho penal, derecho procesal penal, derecho constitucional, ¿sí? Derecho contravencional, y obviamente si vamos a estudiar en esta materia todo lo que significa la legislación policial. Pero cuando te está hablando de que el personal policial se encuentra amparado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta dos puntos fundamentales. Por un lado, la existencia de un ordenamiento jurídico en nuestro país, basada primeramente por la Constitución Nacional, las leyes nacionales, ¿sí? Las leyes con carácter internacionales, ¿sí? Que son, dice el artículo 31 de la Constitución Nacional, que son la ley suprema de la nación. Sobre ella, ¿sí? Se desprenden y se dictan determinadas leyes, códigos y reglamentos. Y lo importante de todo esto es que ninguna ley, ¿sí? Ninguna ley que se dicte debe ser contraria y de alguna manera contradecir los dogmas que dicen las leyes fundamentales, porque de lo contrario serían declarados inconstitucional. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestra ley, ¿sí? Se encuentra dentro de un ordenamiento jurídico. El segundo punto que tiene que tener en cuenta es que tenemos nosotros y ustedes como futuros oficiales de policía, deberes y obligaciones. Cuando estamos hablando de deberes y obligaciones, nos está diciendo que tenemos una libertad de actuar, ¿sí? Pero ten en cuenta, no libertinaje. Tenés una libertad de acción en cuanto a tu función que vas a desempeñar como policía. Y para eso tenemos un marco jurídico, ¿sí? En otras palabras, las leyes, decretos y reglamentaciones nos ponen un límite. Y te voy a dar algunos ejemplos, porque no me quiero meter en las materias que están cursando ustedes como derecho penal, procesal, porque no sino que son transversales de alguna manera y tenemos que mencionarlos, ¿sí? Pero como puntos de referencia. La ley de la legítima defensa, ¿sí? Si vos te excedes en tus funciones vas a tener consecuencias, ¿sí? La ley te marca puntos en cuanto al uso del arma, el uso de la fuerza racional, ¿sí? El uso de la fuerza. Hay un código y una reglamentación en cuanto al uso de la fuerza, ¿sí? Que hay delitos específicos que son nuestros, ¿sí? Que solamente los puede cometer un funcionario policial. El vejámenes, la privación ilegítima de la libertad, ¿sí? Es competencia exclusiva que la ley nos dice. Si ustedes exceden, ¿sí? Una persona fue mal detenida, ¿sí?
fue una detención ilegítima, ustedes van a tener que rendir cuenta. Y tercero, podemos mencionar que por nuestra propia función de ser funcionarios policiales, hay delitos que se agravan, ¿sí? Si el vecino a vos te confiere cuidar el kiosco su kiosco, su negocio, y él se va a dormir, se va a descansar, va a tener en su mente, ¿sí? Y ya tiene asumido que vos como policía debes cuidarle, porque es tu obligación y tu responsabilidad cuidarle su negocio. Por lo tanto, alterar ese concepto de seguridad, ¿sí? Y de la sensación de seguridad que tiene el vecino, cuando vos lo adulterás o alterás, estás cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque violaste la confianza de la ciudadanía. Por lo tanto, no es lo mismo que venga un ciudadano común y rompa la vidriera y robe, que vos, que tenés todo para vos, para cuidar, pero rompiste la barrera esa de confianza y rompiste vos la vidriera y robaste por tu sola función de ser funcionario policial. Ese delito es un delito, y si bien para un común sería una persona civil, sería un robo simple, para vos, por tu función, sería un hurto o robo agravado. Entonces, cuando hablamos de estar amparado, ¿sí?, es importante tener en cuenta. Ahora, en la ley 19.8, vamos a introducirnos en algunas palabras que ustedes tienen que conocer. Palabras, su significado y concepto que ustedes tienen que conocer. Lo tienen que incorporar a su léxico diario. Cuando vayan a hacer la práctica a la comisaría, bueno, ustedes se van a encontrar con estas palabras y tienen que saber de qué se está hablando. La ley 19.8 menciona, cita en sus artículos, desde el 3 en adelante, palabras como escalas, cita la palabra jerarquía, ¿sí?, la palabra cargo, lo que significa agrupación y escalafones. Cuando hablamos de una escala jerárquica, estamos hablando de ese conjunto de grados, ¿sí?, de grados que existe y que puede ocupar el personal policial en sus respectivos escalafones. Vamos a ir explicando un poquito todo esto, qué significa los grados, qué significan los escalafones. ¿Qué es un grado? Un grado es ese tramo que existe en el conjunto de la escala jerárquica, entre una jerarquía y otra. Parece que fuera redundante, ¿no? Pero para que vos puedas entender lo que significa una escala jerárquica, que una escala obviamente tiene peldaños y vas a ir subiendo. Y entre uno y uno hay tramos, ¿sí? Y ese tramo son los tiempos de permanencia que va a tener cada uno de los policías en esos grados. No va a ir para abajo, ¿sí? No existe en nuestra policía lo que es la degradación, sino que va a ir en forma ascendente, va a ir subiendo. Y eso se llama, entre tramo y tramo, uno va a tener más jerarquía que el otro, ¿sí? Y eso se llama escala jerárquica. Cuando hablamos de los tramos, ¿sí?, y ese conjunto de tramos se llama escalas jerárquicas. También es importante entender que la policía de la provincia de Chubut tiene agrupaciones, ¿sí?, y se agrupa de dos maneras. Personal superior, con los oficiales superiores, oficiales jefes y oficiales subalternos. Los suboficiales, ¿sí?, subalternos, que son los suboficiales superiores, suboficiales subalternos, y el personal de tropas o agentes, que se llama. Estos son los dos grupos que existen en la policía, ¿sí?, que lo podemos clasificar en personal superior y personal subalterno. Cuando hablamos de
del personal policial, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, lo que vamos a mencionar ahora. ¿Por qué? Porque en la misma ley vamos a poder buscar el concepto de lo que significa el estado policial del policía, ¿sí? Y cuando hablamos del estado policial, y vos quieras entender que son todos los deberes, derechos y obligaciones, y es una situación jurídica que el policía adquiere. Pero hay una palabrita que te dice el artículo 28 de la ley 19.8. 27, perdón, de la ley 19.8, que te menciona que esos deberes, derechos y obligaciones, ¿sí?, te hacen a tener una relación jurídica, ¿sí? Tu situación era un civil, pasaste a revestirte como funcionario policial y comienzas a desempeñarte de determinada manera que te va a crear deberes, derechos y obligaciones. Y te reviste de un estado, ¿sí?, jurídico determinado. ¿Y por qué digo que esta parte que vamos a mencionar es importante? Porque te dice que el estado policial es la situación jurídica de los deberes, derechos y obligaciones de todo el personal policial que integran todos los cuerpos. ¿Sí? ¿Escuchaste? Que integran los cuerpos. Y cuando está hablando de los cuerpos, te está hablando que el personal policial se discrimina en en agrupaciones y escalafones. Cuando hablamos de las agrupaciones, solamente en la policía existen dos: agrupación comandos y agrupación servicios. Y dentro de la agrupación comandos tenemos los escalafones general, el escalafón general y el escalafón apoyo. Y dentro de la agrupación servicios se clasifican y encontramos 4 escalafones, ¿sí? El escalafón profesional, el escalafón técnico, el escalafón administrativo y el escalafón servicios auxiliares, ¿sí? ¿Por qué esto es importante que vos los tengas presentes? ¿Sí? Existen las escalas jerárquicas, existen los grados, todos ellos, todos, tanto en las agrupaciones y los escalafones, todos son funcionarios policiales, ¿sí?, con mayor o menor responsabilidad, pero todos tienen una responsabilidad y un compromiso. Todos tienen deberes, derechos y obligaciones porque están bajo el régimen y bajo la legislación interna de la policía de la provincia de Chubut. ¿Cuál es esa ley? La ley 19.5 y la ley 19.8. ¿Sí? Entonces, es importante recalcar este tema porque podemos encontrarnos dentro del personal policial o en las comisarías con personas que son contratadas, ¿sí?, con personas que son adscriptas, ¿sí? La adscripción es uno de los medios que tiene el Estado para poder asignarle una función a una persona que no es de nuestra institución, sino que viene de otra institución y se le asigna una función que la policía necesita. Por ejemplo, podemos mencionar que hemos tenido, o creo que hay adscriptos del Ministerio de Educación. Muchas veces nosotros nos falta conocimiento inherente a lo que es la fase educativa en la institución policial. La institución pide, ¿sí?, ayuda o colaboración, ¿sí?, a instituciones afines como es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación le asigna por adscripción a un empleado de ellos que venga a trabajar a nuestra institución, ¿sí?, por adscripción. Obviamente el sueldo, los emolumentos, los derechos siguen siendo del Ministerio de Educación, pero la función, ¿sí?, y ese conocimiento lo va a traer para nuestra función específica de la policía, en este caso que necesitamos el conocimiento sobre la materia de la educación. Y acá, cuando hablamos de las escalas jerárquicas, los grados, ¿sí?, las agrupaciones y los escalafones, dentro de ellos existe una relación,
¿sí? En todos ellos una relación que se llama precedencia, que se llama y prioridad. Que la precedencia es la prelación de tener una persona o cosa preferencial. Y acuérdate, a la igualdad de grados entre agrupaciones, comando y agrupación servicios, siempre alguien va a tener una precedencia, una prioridad. Y la prioridad también es esa prelación que se tiene sobre todo igual grado por razones de orden en el escalafón. No quiero ahondar más en estos detalles, sino que ustedes lo que tienen que hacer es leer los artículos del 1 al 8 de la ley 19.8 para que puedan entender cómo, de qué manera funciona nuestra estructura interna de la policía, ¿sí? Y te resumo, dijimos que la policía se encuentra amparada por leyes, está dentro de un ordenamiento jurídico, actuamos dentro de un marco jurídico.